Hay una balacera aquí en Playa Majagua, en Acapulco. Ya vinieron a tirar todos. Esta tarde, hombres llegaron en una lancha y abrieron fuego en contra de personas en plena playa de Acapulco. Bienvenidos al Caporal, el Caporal del 29 de noviembre. Comenzamos. Este 30 de noviembre saldrá a la venta este libro, Emma y las otras señoras del narco, de la prestigiada y controversial periodista Anabel Hernández. A unas horas de salir a la venta, la conductora Galilea Montijo ha publicado este video en Instagram, en donde pide que la dejen en paz y que ya no va a dar respuesta a escándalos como el que pesa en este momento en torno de su esposo, y dijo que ni sobre el escándalo de su esposo, la relación con Inés Gómez Mont, ni con otros escándalos va a salir a hablar, sino que lo estará haciendo a través de un despacho jurídico. Según adelantos del libro, pues la autora, la escritora, habla de una presunta relación entre la conductora con el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. Esto es lo que ha dicho en las vísperas de que salga publicado este libro. Pido y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa, y también lo respeten. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas ni de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre, con todo el cariño, amor, y alegría y profesionalismo, el cual me caracteriza para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. 400 hombres armados a bordo de 50 camionetas ingresaron a Siracuaretiro, Michoacán, durante los primeros 10 días de noviembre. ¿Dónde viene? Atrás de hay más unos y se pueden esperar para que los demás se emparejen porque se quedaron allá donde estaba pasando el tren. Ellos se hacen llamar Grupo de Autodefensas Pueblos Unidos. Te traje un video de hecho sobre este acontecimiento a este canal, y en aquella ocasión aseguraron que actuaban para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, este sábado 27 de noviembre volvieron a salir a las calles. Las imágenes que estás viendo son de aquel desfile de los primeros 10 días de noviembre, pero estas imágenes que ves ahora es de su nueva salida a las calles, armados con fusiles AR-15, entre otras armas de fuego como escopetas. Ahora salieron en la comunidad de Nuevo Urecho para pedir ayuda a la policía por las extorsiones de las que son víctimas agricultores de aguacate, presuntamente por parte de los Viagras y del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes, según señalan, les cobran alrededor de $2,500 por hectárea, es decir, aproximadamente 54,300 pesos mexicanos a tipo de cambio actual. Las protestas con armas a la vista ocurrió sin la intervención de una sola autoridad este pasado sábado, pese a que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya había asegurado que no permitirán la operación de grupos armados aún ni para su propia defensa. Y a propósito de Michoacán, este fin de semana ha sido difundido en redes sociales un video. Te voy a mostrar en pantalla solamente una imagen de este video, que precisamente, dado que es un video muy borroso, este es lo más nítido y el momento clave sobre el cual se hace mención. Es esta imagen que corresponde a un video en donde se observa a militares, se ve un vehículo oficial, militares platicando con civiles que por cierto están encapuchados en otra camioneta. Este video fue grabado desde un dron y se ve a los encapuchados subir una maleta negra a su vehículo. Quienes han compartido el video aseguran que se está grabando una negociación por armas y explosivos entre el ejército e integrantes del cártel de Tepalcatepec. Sin embargo, por las características del video, por lo borroso del mismo, me resulta imposible confirmarte que así sea.
que eso es lo que esté ocurriendo en estas imágenes. Hoy el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, hizo alusión sobre este video que se estaba compartiendo en redes sociales desde este fin de semana, en donde él asegura que este video es un montaje que ha sido compartido para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que en reiteradas ocasiones el Cártel Jalisco Nueva Generación ha acusado al ejército de apoyar precisamente a las autodefensas de Tepalcatepec, que para el Cártel Jalisco Nueva Generación es Cárteles Unidos. Y el mismo gobernador, como ya te mencionaba en el tema anterior, ha dicho que no va a permitir que civiles hagan justicia por su propia mano, que se armen por sí solos, incluso para defenderse. Pero estas declaraciones las hizo en el contexto del otro grupo armado, el de Pueblos Unidos, mas no se ha manifestado de la misma manera sobre los civiles armados en Tepalcatepec. Recordemos esas palabras del gobernador. Primero, cualquier grupo armado fuera de la ley está fuera de la ley. No puede, porque ahora tratan de camuflajear o de decir es que somos autodefensas. No existe el término ni el concepto autodefensa en la ley. Entonces eso no puede ser. Y por supuesto que no permitiremos y que de ninguna manera estamos nosotros de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Eso que quede claro. El pasado 26 de noviembre te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla sobre la incursión de elementos de la Marina a Guaymas, Sonora, tras el ataque al Palacio Municipal ocurrido un día antes, el 25 de noviembre, en donde murieron 3 personas, incluida una joven que se manifestaba para exigir un alto a la violencia en contra de la mujer. Bueno, 2 días después de la llegada de marinos, a las 4 de la madrugada de este domingo 28 de noviembre, 24 agentes del Ministerio Público Federal, 34 policías estatales y 120 elementos de la Marina hicieron un operativo conjunto en Guaymas que incluyó 11 cateos simultáneos, tanto en Guaymas como en San Carlos, todo esto en Sonora, y acabó con un balance de 11 personas detenidas, presuntamente ligadas al ataque en contra del Palacio o suscitado en el Palacio Municipal. El delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez, imagen que estás viendo, aseguró que fueron detenidos estas 11 personas por posesión de narcóticos por una cantidad que reconoció no es grande, aunque dijo que pues tras 60 horas de investigación y 22 diligencias periciales, todavía no determinan con certeza quiénes fueron los responsables de la agresión en el Palacio Municipal. A plena luz del día, en Playa Majagua, en el Puerto Marqués, en Acapulco, llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de otra persona ante la presencia de turistas y a pesar de patrullajes que hay en la zona por parte de policía. Hay una balacera aquí en Playa Majagua, en Acapulco. Ya vinieron a tirar todos. Allá van hacia allá. Allá van. Hay una balacera en Playa Majagua, en Acapulco. Vinieron a balacear, le dieron a varios y ahorita regresó una lancha a balacear. Balacera en Playa Majagua, en Acapulco. De acuerdo con testigos, primero abrieron fuego en contra de su objetivo y posteriormente llegaron más personas en una lancha y abrieron fuego, ya pareciera, de manera indiscriminada. Al momento el lugar es resguardado por agentes de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Esto ocurrió a la 1 de la tarde con 45 minutos aproximadamente de este 29 de noviembre y ocurre mientras la gobernadora Evelyn Salgado visitaba Huitzuco. En Huitzuco, hombres armados han puesto un toque de queda en donde han amenazado a los habitantes de dispararles si salen a partir de las 6 de la tarde. Un tema
del cual te hablaré en el próximo video al rato a las 11 de la noche. Así que la invitación es que te suscribas. Te comparto más de lo ocurrido y de lo grabado por testigos en Acapulco. Nos vemos al rato a las 11 de la noche aquí en YouTube, pero nos vemos a las 8 en unos momentos en la plataforma de Twitch. Recuerda, los enlaces de todas mis redes sociales los encuentras en la descripción de este y de todos mis videos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias, nos vemos al rato. Estamos en Playa Majagua, todos salimos corriendo de la playa porque llegaron a balacear bastante fuerte, una balacera bastante fuerte. Primero uno que llegó caminando a la playa, después llegó una lancha y una balacera así, bastante intensa la balacera. Y pues toda la gente anda huyendo, toda la gente anda corriendo, nos tiramos al pecho piso, pero sale. Sí, ya viene de regreso algo. Ahí viene una pinche lancha, ya nos vamos a huir del lugar. Agua, sea el tiro, hablen a la policía, a la Guardia Nacional. Playa Majagua.